¿Tú pintaste esto? Sí, fui yo. ¿Y llamas a esto una pintura? Sí, por supuesto. Dime con franqueza, porque quisiera entender, ¿por qué dices que eres pintor? Porque pinto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal del arte de las cosas. En esta ocasión vamos a tratar de hacer un formato un poco distinto. Les voy a contar pues cómo estuvo todo este chisme de cómo entré a estudiar artes visuales, de cómo ingresé a la licenciatura, qué se aprende allá, qué se hace, mientras me acompañan en mi camino para aprender a usar estos plumones, porque nunca había usado plumones a base de alcohol para dibujar, y mi camino a dibujar monas chinas. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo formato, espero que les guste, trataré de no extenderlo tanto y de que sea lo más breve posible. Pues vamos a empezar, agárrense un lugarcito, agárrense una bebida, yo aquí tengo agüita porque me estoy enfermando, me está dando gripa, entonces pues vamos a tomarnos algo mientras les cuento todo el chisme y me ven dibujar monas chinas. Bueno, a lo mejor no se ve toda la mesa, pero pues lo que se vea. Pues vamos a empezar. Todo inicia en una mesecita que estaba estudiando en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur, que es como una preparatoria de la UNAM, y en la escuela hacían un evento que se llamaba las ferias de las universidades o de las licenciaturas. Básicamente iban estudiantes de varias licenciaturas a contarte pues cómo estaba, cómo podías entrar, qué requisitos te pedían, qué es lo que debías de tener como en mente antes de entrar a estudiar. Te contaban qué materias había, qué aprendías, qué hacías. Yo en ese momento tenía pensado estudiar gastronomía, pero por distintas situaciones familiares, pues mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Mejor intenta ver algo que te guste en la UNAM. En ese momento no había tantas escuelas de gastronomía, había solo 3 universidades y las 3 eran súper costosas y tenías que hacer como tu servicio ahí para poder estar becado. Entonces, pues decidí yo andar por ahí chismeando en todas las facultades, pero había un pequeño problema. Yo siempre he sido muy desesperada, no me gusta esperar, no me gustan las filas, no me gusta que haya gente. Yo estaba ahí en la explanada del CCH viendo como a ver qué hacía, dónde iba, donde hubiera menos gente, y entonces había una carpita ahí a lo lejos que decía Escuela Nacional de Artes Plásticas. Después le cambiaron el nombre a Facultad de Artes y Diseño, pero cuando yo ingresé, se llamaba así. Decidí acercarme, dije pues a ver qué tienen aquí de interesante. Me empezaron a contar que tenías como materias teóricas y prácticas y pues me contaron que había algunas cosillas que eran talleres. En esos talleres pues los maestros te daban como una clase específica de alguna técnica que te gustara aprender. Había talleres de fotografía, escenografía, gilografía, modelado, serigrafía artística, litografía. Ahorita hay más. Y me empezaron a decir que si a mí me gustaba como toda esa parte creativa y demás. Y yo dije, pues sí, ustedes sabrán ahora que en mi infancia, pues yo era un poquillo inquieta, pero pues siempre me gustó rayonear y andar dibujando cosas en las paredes, en los cuadernos, en los libros de mi papá. Y en algún momento me compraron revistas en donde venían cómo dibujar a Sailor Moon. Yo era muy fan, todavía soy muy fan. Me gustaba mucho y venía cómo dibujar a Sailor Moon como con cuadritos. Te ponían una cuadrícula y tú tenías que dibujar. Entonces yo me ponía a dibujar eso y me ponía a copiar los personajes y eso me entretenía bastante. Siempre me gustó hacer como muchas manualidades y maquetitas, y cuando dejaban cosas así en la escuela, pues yo era de las que empezaba a hacerlo luego. Pues siempre he sido una persona pues que le gusta mucho hacer esas cosas. Entonces dije, pues ¿por qué no? También cabe mencionar que en el CCH daban un taller de dibujo anatómico. Llevaban una modelo y pues tú la tenías que dibujar. Yo ya tenía como un poquito de experiencia. También el maestro que daba esa clase, de hecho la daba porque estaba haciendo su servicio social en la UNAM y pues daba la clase de manera gratuita. Tenía ciertas habilidades desarrolladas en ese momento y pues dije, pues mira, esta suena bien, me resulta interesante, entonces es muy probable que pues yo me vaya para allá. La única cosa pues es que está en Xochimilco. Para los que no son de aquí, me llegan a ver personas que no son de la Ciudad de México, es una alcaldía, como un
pueblito, que está un poco lejitos de la parte, pues digamos, más accesible de la ciudad. Entonces eso era lo único complicado para mí, pero pues se resolvió al final de cuentas. Pues yo llegué a estudiar en la facultad y yo tenía muchos compañeros que pues ellos ya dibujaban mucho y ya tenían como mucha experiencia. Pues yo la verdad es que yo solo era una persona a la que le gustaba dibujar y eso era todo. Y llegué ahí, el primer año que ingresas, te van enseñando pues las nociones básicas para poder hacer creación artística. ¿Qué materias están en la licenciatura? Educación visual, que es una materia en la que pues te enseñan cómo distinguir algunas cosas, ¿no? De ciertas imágenes. Algunos colores, algunas formas, composición, te enseñan como esas nociones para que empieces a identificar cosas y empieces como a entrenar tu ojo. En dibujo, pues sí te enseñan mucho a observar para poder dibujar. Llega un modelo, se cooperan entre todos para pagarle al modelo. Creo que actualmente ya les paga la escuela para que vayan ellos a modelar. Ahí sí, son modelos totalmente sin ropa. Van hombres, van mujeres. Yo recuerdo que pintábamos a una mujer de una edad mayor, que era muy interesante pintarla porque tenía como mucha textura en su piel, muchos pliegues, entonces era complicado, pero al mismo tiempo pues era como la manera en la que justamente aprendes a observar mejor y empiezas a hacer como todas estas formas y líneas y demás. Nos gustaba mucho que fuera la señora Victoria, se llama la señora, espero que siga modelando, porque ella era una señora muy grande. Iban otras personas muy delgadas, más robustas, o sea, sí nos variaban mucho a los modelos para que pues nosotros pudiéramos tener como más referentes. Y pues ahí te enseñan como todo lo del espacio, las sombras, las luces, el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mucho sobre la percepción humana, ¿no? Cómo vemos, cómo organizamos. En teoría e historia del arte, pues te empiezan a enseñar filosofía, como teorías, te empiezan a enseñar obras de arte que cumplen con ciertos requerimientos. Pues básicamente te enseñan como toda la parte teórica sobre la producción artística. De geometría, pues te enseñan cómo, pues las vistas, un poco de dibujo constructivo, depende mucho del maestro que tengas. Te enseñan a hacer composición por medio de la geometría, un poco sobre la construcción de los objetos, la distribución de los pesos y demás. Tienes una asignatura que se llama diseño. En esa sí te enseñan todo lo que es teoría para hacer composición. Ahí yo tenía un maestro que pues hasta nos sacaba al patio y hacíamos cosas con hojas de papel y demás como para intentar emular como ciertas formas. Ya después elegías taller, que podías elegir modelado, podías elegir grabado, pintura. Recuerdo que era pintura en caballete y ya después podías elegir pintura mural o seguir en pintura de caballete. Luego era modelado y de modelado podías elegir cerámica, según yo, escultura en piedra o podías elegir escultura en metal. Ahí estuve yo. Estaba serigrafía artística, que ahí no necesitabas tomar como ninguna, pero me parece que esa estaba de parte de la gráfica, que podías tomar gilografía, litografía, estaba fotografía y estaba escenografía. Yo me inscribí a escenografía, pero la verdad es que después me cambié. Yo tuve que solicitar al maestro que sí me aceptaba y la calificación de otro porque yo quería estar ahí, pero no alcancé cupo. Y me dijeron que sí, que estaba bien. Entonces nunca fui. En mi tira de materias dice que yo estudié escenografía, pero en realidad nunca la estudié. Fotografía, pues les enseñan todo el uso de la cámara análoga, todo lo que es el dominio de luz, de composición, de acomodo, de todas sus luces y demás. Pero les enseñan a revelar también todo lo que involucra los ácidos, los químicos y demás para usar eso. Que ahí en ese lugar de revelado decían que se aparecía una niña. Me tocó ver una silueta, no estoy muy segura, posiblemente estaba medio ciega por la luz, pero yo vi algo, pero quién sabe. Gilografía es grabado en madera. Entonces, básicamente lo que se trata es de hacer una imagen, hacer huequitos en una tabla de madera, porque ahí en gilografía es sobre todo en madera, imprimirlo en una hojita. En serigrafía artística, imprimir a través de una malla cualquier tipo de imagen. Te enseñan objetos también, pero ahí nos enfocamos en hacer tinta. Hagan de cuenta que de este dibujillo que estoy haciendo llevo 3 colores.
Entonces yo tendría que hacer 3 mallas de 3 colores diferentes para poder hacer esa impresión. Se pone el marco y se hace presión y se imprime de esa manera. Litografía, que utilizan placas de metal, usan ácidos, también en piedra, hacen varias cosas en ese taller. Es un taller muy bonito porque hay una parte donde hay una jardinera y la maestra que estaba ahí se encargaba de que siempre estuviera como muy bonito y que ahí tuviéramos como un espacio para convivir. Se me olvida. No sé si estoy tan preparada para hacer este tipo de cosas, pero bueno, estoy practicando. Y después, en cerámica, pues te enseñan a construir formas, te enseñan a modelar, pero hay que poner calor para que esa mezcla no se deforme ni nada de eso. Escultura en metal, básicamente es construir formas por medio de placas de metal. Te enseñaban de esa manera porque aún no había como hornos y demás para hacer como vaciados, pero creo que sí había personas que lo llegaban a hacer. Gato, y estaba la escultura en piedra, que era llevar bloques de piedras y tenían que esculpir por medio de herramientas como el cencil y el mazo, pero también llevaban ya herramienta un poco más sofisticada como un esmeril para quitar o devastar la piedra y empezar a dar forma. Se me olvidó, dentro de las materias que te daban en el primer año te daban la materia de técnicas y materiales. Te enseñaban a hacer tus materiales. Te enseñaban desde a imprimir y hacer tu bastidor, tus lienzos, cómo hacer varios tipos de fondo, dependiendo de qué técnica fueras a utilizar. Te enseñaban a hacer los mismos materiales, tus acuarelas, tenías que comprar pigmentos, te enseñaban a usar varias técnicas, cómo las tenías que emplear, sobre qué superficies las tenías que usar. En pintura de caballete, lo que te enseñaban a hacer, pues era aplicar esas técnicas que ya habías aprendido, pero a pintarlas en espacios que cabían en un caballete, o sea, un formato pequeño. No eran formatos muy grandes. Pero pues ahí también dependía que tú eligieras maestro, porque había maestros que pues eran como un poquito más tradicionales y otros a los que les gustaba, por ejemplo, lo abstracto, otros que te dejaban como más libre. Si elegías pintura de caballete, después podías elegir lo que es pintura mural. Y en pintura mural, pues también te enseñan técnicas sobre pintura sobre pared, básicamente. Entonces, pues ahí también el profesor que estaba dando esa clase, pues también era como muy libre, te dejaba elegir tema, te enseñaba solamente técnicas y tú las tenías que aplicar. Las otras materias, bueno, en escenografía, te enseñaban a hacer como escenario, ¿no? Te planteaban como ciertos problemas y tú tenías que, pues, tratar de resolverlo en una manera tridimensional. Podías hacer utilería, todo lo que implica que básicamente es para artes escénicas, para apoyar esa área. Y esas son las que yo me acuerdo. La verdad es que han cambiado mucho las cosas, tienen otras asignaturas. Recuerdo que en los últimos periodos yo estuve ahí, empezaron a meter lo que era ilustración digital, que pues ahí cuando yo estuve siento que estuvo un poco empleada como al ahí se va, porque solo te enseñaban medio a usar Photoshop y muy poco, y tenías que hacer tus dibujos con Photoshop, y era lo único en lo que te apoyaban como en esa manera. No había como un apoyo tan técnico como para para enseñarte a utilizar bien el programa, solamente era como de, pues tú pícale aquí y estos son los pinceles y dibuja y así, ¿no? Entonces, un poquito raro. También recuerdo que metieron performance o algo así, que era lo escénico del arte, del happening y demás. La verdad es que no recuerdo muy bien. Metieron museografía, que museografía es el empleo, tu conocimiento como artista, pero para museos. Cómo se traslada una obra, cómo se coloca una pieza en exposición, qué necesitas para colocarla, a qué altura, y lo que implican las fichas técnicas. Todo eso es lo que se aprende ahí, ¿no? La iluminación y demás. Ahora, ¿cómo fue mi experiencia en artes visuales? Primero que nada, fue muy fácil. No me desvelé jamás en la vida, creo que más que una vez, y fue más que para que se secara una pintura y yo pudiera aplicar otras capas de pintura. Tiene su dificultad porque sí necesitas
como un buen manejo técnico, pues ser hasta cierto punto ordenado en algunos aspectos, cuidar mucho la factura, o sea, la manera en la que haces tus piezas, cuidar aspectos de presentación, y esto pasa cuando no haces un guión. Acabo de recordar otra materia que se llamaba costos y presupuestos. En costos y presupuestos nos enseñaron cómo podíamos nosotros cobrar una pieza, la importancia de un certificado, cómo se podía hacer ese certificado, cómo sacar cada costo de cada cosa, una materia bastante interesante porque creo que a muchas personas que pues hacen arte de manera autodidacta no saben cuánto cobrar o a veces exorbitan los costos sin saber qué es lo que se está cobrando, ¿no? Y creo que eso también distancia mucho a la gente en el mercado del arte porque piensan que el arte tiene que ser costoso y no necesariamente. Lo que sí puedo criticar un poco de los profesores es que muy pocos maestros eran como de en verdad ser abiertos con cómo funcionaba el mercado del arte. La mayoría de ellos ya está establecido, ya tienen un renombre y eran muy pocos los maestros que pues sí nos decían como de, mira, haz esto o haz el otro, que creo que eso debe pasar en cualquier carrera, pero yo sí siento que la comunidad artística no existe. Casi nadie se ayuda, casi nadie se apoya, no te dicen como de, mira, yo hice esto, a mí me funciona el otro. O sea, sí se guardan como mucho sus secretos y creo que eso nos ha impedido mucho avanzar como comunidad. Yo he visto que, por ejemplo, la comunidad tecnológica se comparten conocimiento para los emergentes o para las personas que quieren incluso iniciar como esta parte artística. Entonces, pues sí, siento que eso falta mucho. Actualmente ya la facultad ya tiene como más presupuesto porque antes se llamaba escuela y ahora, por cuestiones administrativas, no sé por qué le daban menos presupuesto, pero ahora ya renovaron los libros, les dan la bienvenida bien padre, les hacen eventos, les regalan cosas. Creo que ya ahorita ya la facultad es un mejor lugar para estudiar. También se preocupan mucho por la salud mental de las personas. También, pues ya ahorita ya tienen como un transporte fijo que los lleva hacia donde pueden conectar con el metro o con lugares como un poquito más accesibles para podernos mover, porque pues está en Xochimilco, está en un pueblito que se llama Santiago. A veces hay fiestas de santos y demás, que eso está padre porque te abren las puertas de las casas y puedes ir a comer gratis y comes muy rico. Entonces, eso sí está padre, porque la comunidad de Xochimilco cobija mucho a los estudiantes. Sí hay mucho apoyo de la comunidad, eso sí. La comida de la cafetería estaba cara y está fea. En todas las escuelas creo que esa es la queja de todos como estudiantes, ¿no? Que no son accesibles, pues no está rico, está raro. Afuera de la facultad venden materiales, pero sí son caros. ¿Por qué? Pues porque los tienes ahí, ¿no? Como en todas las escuelas, como tienes la necesidad, pues te venden todo un poquito más caro, pero tienen todo lo que necesitas. La biblioteca acaban de cambiar todo, pues tienen nuevo material también, hay biblioteca digital, entonces creo que eso es una de las cosas que han mejorado. El estacionamiento solía ser muy chiquito, ahorita creo que ya compraron un terreno a un lado de la escuela y es un estacionamiento muchísimo más grande, hay salones más grandes, ya se ve la diferencia cuando ya se ingresa presupuesto para una facultad. ¿Qué recomendaciones podría yo hacerles a las personas aspirantes? Primero, pues tiene, como bien les digo, una dificultad en cuanto a la situación de que tú tienes que ser autogestivo. Sí tienes que ser una persona pues que te guste lo que estás haciendo para autogestionarte. Sí tienes que ser una persona que le guste resolver cosas, que sí tengas pensamiento crítico. Eso te va a ayudar un buen. Yo creo que también sería bueno que pues fueras consciente con respecto a que sí falta mucho hacer comunidad y que si tú quieres estudiar artes, pues que hagas esa comunidad artística un poco más amable. El problema yo creo que es que muchas personas tienen el ego muy grande y no les gusta compartir. Entonces yo espero que ustedes, si quieren irse para allá, pues no sean así.
compartan lo que saben. De hecho, esa es una de las cosas por las que yo también decidí hacer contenido, porque creo que hay mucha gente que primero no está informada en internet y hay muchas personas que dan información sin tener como un fundamento, sin investigar, sin conocer realmente o ser especialista en algo. Entonces, esa fue una de mis primeras motivaciones. Y la segunda es que, pues sí, la verdad es que yo entré en una muy mala situación para mí, entonces siento que también llegué como aparte de afectada emocionalmente, llegué también como pues muy en cero y muy en blanco, ¿no? Como que yo no sabía qué bien exactamente qué haría. Yo tenía como ese sueño de que tenemos la mayoría como de vivir desde que salimos o desde antes de salir de la facultad, de vivir del arte, y pues sí es un terreno un poco difícil. Ya les contaré en alguna ocasión cuáles fueron mis trabajos después y antes de tomar la decisión de dirigirme a la docencia. Ya este será otro chismecito, pero sí creo que eso es importante, que tú empieces a hacer comunidad. ¿Con qué maestros, con qué compañeros sí podrías hacer comunidad? ¿Quiénes sí se van a prestar como a darte como esos tips y demás? Ya en este momento seguramente debe haber muchos maestros que eran compañeros míos. Ya soy muy grande. Pero había maestros que yo puedo reconocer que me ayudaron como mucho. El maestro Fernando Ramírez ya no está aquí, ya no está en este plan, pero fue un gran mentor. El maestro Margarito, que era de escultura y metal, también un gran profesor. El maestro Miguel Ángel, que era de técnicas y materiales, muy amable, que tenía muchísima paciencia, pero él se dedicaba mucho a enseñarte y explicarte. La maestra Karina Rojas, también una gran maestra de teoría, de hecho ella fue también mi asesora de tesis. Y los demás no me acuerdo de todos sus nombres. Creo que era el maestro José Luis, era de dibujo también. Un increíble maestro, explicaba muy bien, nos daba muchos ejemplos visuales, nos daba mucha teoría, pero teoría que era como simple. Es horrible perder la memoria y no recordar tanto. Ay, el maestro Ignacio Salazar, alias Nachito, es un maestro que sigue activo, un maestro súper amable que siempre te ayudaba, te decía como de, a ver, ¿en qué estás perdido? ¿Qué necesitas? Una persona que sí entendía lo que era ser estudiante, ¿no? Porque había muchos como de, ay, no, pues me valen tus necesidades y yo es lo que quiero y ya, ¿no? Entonces el maestro Ignacio, un gran profesor. La maestra Roset, de teoría. Ay, el maestro, no me acuerdo, el de costos y presupuestos, no recuerdo su nombre, pero también un buen maestro, que nosotros decíamos que se parecía a Mario Bros. Era un gran maestro. Y ya, son los que me acuerdo, de los que me acuerdo de sus nombres, pero seguramente estoy olvidando a bastantes maestros. Ya en la maestría pues tuve otros profesores, pero sí, hay muy buenos maestros. Hay maestros sumamente amables que sí te aportan muchísimo más que el conocimiento académico, y que creo que eso es muy importante, que nosotros andemos buscando, sobre todo ya en la parte de la licenciatura. Ya tienes que empezar a pensar en tu futuro. Eso es una cosa, hagan comunidad, busquen profesores que les ayuden, váyanse ustedes ahorita de una vez metiendo como un poquito de, a ver, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué me podría yo ir especializando desde la carrera? Porque creo que eso es algo que me faltó. Les digo, yo entré en un muy mal momento, entonces yo no sabía ni qué, ni por qué, ni nada, entonces yo solo tenía esa ilusión de vivir del arte totalmente, que no es imposible, pero es una tarea un poco complicada. Lamentablemente vivimos en un país que le da cierta preferencia a ciertos grupos sociales, a algunas personas, el compadrismo de que si es el amiguito del conocido y demás, y pues eso se ve mucho, ¿no? En la carrera, cuando uno está estudiando, pues no siempre puedes acceder como a algunas cosas y hay muchas personas que pues lo tienen como muy sencillo. Entonces, pues igual, ir empezando de una vez, no hagan lo que yo, de olvidarse el nombre de sus maestros. Anótenlos, déjenlos por ahí, tengan el contacto. O sea, la ventaja es que hay redes sociales, ustedes ya pueden tener como ese acceso a la red social de los maestros bien fácil, tenerlos como muy cercanos, pues sí, participar en voluntariados, eso también ayuda bastante. Yo aprendí mucho sobre diseño y pues como toda esta parte de la publicidad y de la comunicación visual por medio de la imagen en mi servicio social. Busquen bien un servicio social también ya cuando estén por ahí, qué posibilidades tienen de crecer dentro de ese servicio social, eso también les va a ayudar mucho.
pues váyanse haciendo un portafolio decente, porque yo recuerdo, y ya no lo tengo en mi posesión, pero yo tenía un portafolio digital horripilante, con malas fotografías. También mis certificados no están tan padres. Ahorita ya diseñé como certificados y demás, pero son cosas que uno puede ir puliendo desde que es estudiante, y pues no te tienes que esperar ya hasta que estés ya grande, ya no sepas qué hacer y ya estés así como, o esperar a que todo esté perfecto para que tú puedas hacer tu certificado, ¿no? Entonces, o tener tus cosas en orden. Entonces, no se esperen, háganlo desde ahorita. Ustedes ya tienen una idea de qué quieren hacer, de por qué se quieren ir a artes, pues de una vez empiecen ahí a hacerse su branding de cómo va a ser su sello como artista. Eso va a ir cambiando con el tiempo, tampoco crean que eso es como permanente, eso cambia. Entonces, pero sí, váyanlo haciendo de una vez, vayan ahí metiéndose a ver qué les gusta, vayan viendo redes sociales como de artistas, eso siempre ayuda muchísimo. Eso es educación visual, que ustedes vayan viendo como algún contenido, que tengan como pues sí un role model de como que les gusta. Eso ayuda también bastante a generar una identidad. Y pues creo que es todo. Digo, las cosas han cambiado bastante, o sea, eso fue como yo llegué ahí, como yo decidí estudiar eso. Creo que como consejo es ese, tampoco se desanime nunca. Seguramente en el camino de su decisión encontrarán comentarios medio desalentadores. A lo mejor aquí en mi video encontraron algo que los desalentó un poquito, pero no se trata de eso. Creo que cuando nosotros queremos algo y estamos seguros de algo, pues tenemos que hacerlo pues lo más informado posible que podamos, porque a veces o nos pintan todo perfecto o nos pintan todo horrible, y la verdad es que todos tenemos experiencias distintas, todos los sentidos. También tomen en cuenta que yo estudié hace 1000 años ahí, muchas cosas cambian, pero pues al menos esa es como mi experiencia como muy general. ¿Qué otra cosilla? Creo que sería como todo. Pues nada más, este es como una prueba y quiero ver cómo le va a esta parte. También he platicado con algunas personas que me han ayudado también como a definir un poco sobre qué darles en contenido, cómo acercarme con ustedes, cómo hacer que ustedes también se sientan más cómodos por acá. Entonces es muy probable que después pues les chismee también cómo fue encontrar trabajo después, de cómo fue decidirme a dar clases, a ser docente, y abandonar algunas partes, también algunas cosas que tuve con patrocinadores, experiencias con en esa parte. Entonces, pues por ahí les voy a andar chismeando cosillas en otros videillos, ya también como pues moviendo un poco más la cámara, porque casi no se vio todo lo que estaba haciendo con mi mona china, nada más vieron un poco mis plumones y demás. Aún me falta trabajo en mi mona china, pero pues ya se les enseñaré en las publicaciones para ver cómo queda. Esta semana también voy a sacar contenido, entonces nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué tal le va a este nuevo formato. Ahí me dirán en los comentarios si les gusta o no les gusta. Si tienen alguna duda o les gustaría saber algo más sobre mi formación, sobre mi experiencia. Y pues creo que sería todo. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.